pero en lo que quisiera centrar la reflexión y plantearle la pregunta es en el sentido de cómo nosotros pensamos que estamos haciendo las cosas bien. Dicho de otra manera, cómo nuestro ego nos hace pensar que estamos haciendo las cosas bien. Y es terrible. Y su merced hacía mención, creo que era la palabra de ayer. Y entonces Jesús nos decía, llamarán a la puerta y no se os abrirá, porque realmente no estuvimos haciendo la voluntad, aunque pensamos que sí la hacíamos. Y entonces mi pregunta es, ¿cómo cree su merced que actúa el ego en nosotros para hacernos pensar que estamos haciendo las cosas bien y no escuchar ese llamado que siempre Dios nos hace? Y estar ahí ensimismados y enceguecidos, yo digo entorpecimiento de la conciencia. Carlitos se acordará que alguna vez le mencionaba esa palabra. Hemos entrado en un entorpecimiento de la conciencia por el pecado y por muchas razones, que hace que nosotros no veamos y sobre todo no nos veamos a nosotros mismos, es decir, no logramos vernos en lo que estamos equivocados y pensamos que lo estamos haciendo bien. La pregunta es, ¿cómo superar eso? ¿Cómo cree su merced, don Jesús? Gracias por esta enseñanza. ¿Cómo cree que podemos recorrer ese camino hacia vernos realmente en lo que somos? Porque me parece que sería una bendición que Dios algún día nos permita vernos en lo que somos realmente, y eso andan diciendo últimamente que va a ser la iluminación de conciencia. Entonces la pregunta es, ¿qué aconseja su merced para que logremos vernos en lo que realmente somos y no lo que el ego nos muestra o lo que nosotros quisiéramos pensar que somos? Gracias. Hermano, extraordinaria reflexión, y yo le voy a responder compartiéndole mi testimonio. Yo vengo de una familia, hoy precisamente mi madre está cumpliendo 8 años de haber partido a la presencia del Señor. Y una de las cosas que más le agradezco a mi madre fue el amor hacia María, el venerar a María a través del Santísimo Rosario. Era una mujer muy mariana. Y como había tenido esa formación en casa de rosario diario, de Eucaristía dominical, llegué a pensar en un momento determinado que yo era el mejor esposo del mundo, que yo era el mejor padre, el mejor hijo, el mejor amigo. Es decir, en una actitud muy hipócrita, muy de fariseo. Y cuando tengo el encuentro real con el Señor a través de su santísima palabra y me enamoro de la palabra de Dios, empiezo a escudriñar las Escrituras, me encuentro que yo no era el esposo que yo creía que era, ni era el hijo que yo creía que era, ni el padre que yo creía que era, que habían muchas cosas que tenía que ir superando. Entonces la palabra nos va mostrando, porque nosotros cuando oramos, cuando leemos la palabra, pues estamos hablando con Dios, pero Dios siempre nos va a contestar a través de su santísima palabra. Y en este proceso, en este caminar, el Señor nos va mostrando. A medida que el hombre va teniendo un crecimiento espiritual, un acercamiento a Dios, se va a dar cuenta de sus miserias, de sus circunstancias. Los santos se consideraban indignos precisamente porque al comprender la dimensión del amor de Dios podían advertir su pecado y su miseria. Pero hay dos cosas que son muy importantes. La primera, reconocer. Nosotros tenemos que pedirle a Dios, a través de su Santo Espíritu, que nos dé la gracia de nuestro conocimiento, porque es que como el mundo nos lleva corriendo y hay mucho ruido, no nos permite encontrarnos con nosotros mismos. Le tenemos, por ejemplo, mucho miedo a la soledad, al estar solos con nosotros, porque nos parece mejor el ruido para no encontrarnos y entender nuestra condición. Pero cuando vamos creciendo nos vamos enamorando del silencio, nos vamos enamorando de la soledad, porque ahí podemos hablar con Dios y el Señor nos va a hablar a nuestro corazón. Pero hay algo que es muy hermoso. Dios no nos va a mostrar el pecado para juzgarnos, para señalarnos, para condenarnos, para hacernos sentir mal. No. Dios nos va a mostrar nuestro pecado
para que nosotros entendamos que esa circunstancia de oscuridad es la que me lleva a mí a sufrir. Porque, por ejemplo, cuando Dios establece los mandatos y preceptos, no es para hacernos la vida a cuadritos, es porque si nosotros obedecemos su voluntad, vamos a vivir con mucha felicidad. Entonces, hermano, en este caminar, Dios nos va a mostrar el pecado para que nosotros reconozcamos, y al reconocer, trabajamos sobre ese pecado, pero entendiendo algo trascendental, que el pecado del hombre, por muy abominable que parezca, es insignificante ante la misericordia de Dios. Nuestro pecado es como una gota en el océano de la misericordia de Dios. Ningún pecado podrá estar por encima del amor de Dios hacia cada uno de nosotros. Es que no hemos entendido la dimensión de lo que el Señor nos muestra al decirnos, nos amó hasta el extremo de ser capaz de entregar a su único Hijo, no para juzgarnos, no para condenarnos, no para señalarnos, sino para darnos vida eterna y vida en abundancia. Entonces, hermano, cuando nosotros empezamos a entender que somos pecadores, es porque más nos estamos acercando a Dios. Es todo lo contrario. Entre más entendamos nuestra miseria y nuestro pecado, es porque más nos estamos acercando a la grandeza de la misericordia de Dios. Porque tenemos una conciencia que es la voz de Dios que nos habla a lo más profundo de nuestro corazón. Don Jesús, muchas gracias. O sea, la respuesta es, el camino es encontrarnos con el Señor. No hay otra respuesta. Caminar con el Señor. No hay una fórmula nuestra, no hay ni siquiera una posibilidad nuestra, humana. Es nosotros encontrarnos con el Señor. Ahí es donde está la respuesta. Frente a Él, su gracia nos permitirá vernos. Y lo digo porque es que yo, abro comillas, soy como muy inteligente, y investigo y leo y soy académico y estoy buscando una fórmula. Y hace rato vengo pensando en esta línea que su merced plantea, y es, no hay una fórmula humana, pero su merced lo coloca de manera explícita, la fórmula es encontrarse con el Señor, colocarse frente a Él. Colocándonos frente a Él, Él nos da la respuesta. Quiero agregarle, hermano, porque ha hecho una reflexión muy hermosa y muy importante para que podamos entender la dimensión de la vida espiritual. Sin ninguna duda que yo lo escucho, y en sus palabras, en lo que usted expone, indiscutiblemente que noto que es una persona formada, una persona muy inteligente. Pero nosotros tenemos que diferenciar lo que es la inteligencia humana y la sabiduría. Ahí es donde está la gran diferencia y la clave para entender las cosas de Dios. Porque hay gente muy inteligente, le voy a colocar un ejemplo o ejemplos para que podamos entenderlo con mayor precisión. Por ejemplo, Vladimir Putin es un hombre muy inteligente y está masacrando a los ucranianos. Nuestro presidente en Venezuela, Nicolás Maduro, algunos consideran que es un hombre muy limitado. Yo creo todo lo contrario, muy inteligente, pero lamentablemente pone la inteligencia para el mal y no para el bien. Hay hombres con mucha inteligencia que desviaron el camino, porque la gran diferencia entre la inteligencia y la sabiduría es que la sabiduría es un don dado por Dios a los hijos que le aman, que le siguen y que le temen. Entonces, si tenemos la sabiduría de Dios, vamos a comprender lo que Dios nos habla, lo que Dios nos dice, qué es lo que Él quiere para nosotros, qué es lo que Él no quiere que nosotros hagamos. Eso lo vamos a comprender no con inteligencia, sino con la sabiduría, que es un don y una gracia dada por el Dios Trino. Ay, don Jesús, muchísimas gracias con todo el amor y todo el cariño, por dedicarnos este valioso tiempo, porque usted pues tan ocupadito y con tanta, mejor dicho, muchas gracias por todas sus palabras, su sabiduría, eso que nos transmite. Nada, me encanta que sin él no podemos nada.
yo lo he probado muchas veces, he intentado a veces de rabia decir hasta aquí, hasta aquí fue, no sé qué. Entonces, ¿y qué? Me toca volver porque no, es que sin él no somos nada. Entonces, me gustó mucho esa frase que usted la repitió 3 veces antes de terminar la lectura. Entonces, nada, pues muchas gracias y me encanta verlo, saludarlo. No, hermana, muchísimas gracias. Una de las misiones más importantes del hombre es cuando empieza a entender qué es lo trascendental, qué es lo primario y qué es lo que tenemos que hacer. Y mañana, cuando el Señor me llame a su presencia, tendré que darle cuentas al Dios del amor por lo que dejé de hacer que tenía que hacer. Y hoy me correspondía compartir con ustedes este mensaje, porque nosotros no creemos en las casualidades, sino en los momentos de Dios. Y Dios sabe a quién o con quién. Yo lo digo con mucha alegría, sin el ánimo de ninguna vanagloria, porque somos siervos inútiles en el Señor. Mañana me corresponde con los hermanos de la comunidad de Emaús compartir este mensaje. Pero yo no le voy a dar mayor trascendencia al grupo de los hermanos de Emaús porque es un grupo muy grande. No, tenemos que transmitir con el mismo amor, así sea a una sola persona, porque es que la palabra nos muestra de manera muy clara que hay fiesta en el cielo por un pecador que se arrepiente, por uno, y por ese uno tenemos que poner toda la carne en el asador. Entonces hoy mi obligación es compartir con ustedes el mensaje. Toda la gloria siempre se da para el Señor, porque no se les olvide, lo que somos, lo que tenemos y lo que hacemos es por gracia y misericordia de Dios. Amén. Dice nuestro hermano Wilmer, que nos mandó esta cita de Job 28:28. Y dijo Dios a los hombres: servid fielmente al Señor. Eso es sabiduría. Servir fielmente al Señor. Eso es sabiduría. Apártese del mal. Eso es apartarse del mal. Eso es inteligencia. Palabra de Dios. Amén. Ya con esto dijo, me despido. No sé si alguien tiene alguna pregunta o algo más. No, hacemos la oración de cierre. Mari, ¿quería decir algo? No. Bueno. Bueno, muchas gracias, mi hermanazo. Dios le bendiga. No fue coincidencia habernos animado en estos días. No, Martín, no puedo hablar. Si nos puede regalar la oración, ¿cierto, don Jesús? Así que cierre con brochecito de oro. Cerremos nuestros ojos, si es posible cerramos los micrófonos para que no haya ninguna interrupción. Oh Jesús de Nazaret, oh Rey de Reyes y Señor de Señores, oh Príncipe de paz, Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Emmanuel, Dios con nosotros. Aquí estamos delante de tu presencia, Señor. Tenemos la seguridad, la certeza y la convicción que tú estás a nuestro lado, porque es tu promesa y tu palabra. Donde dos o más se reúnen en tu nombre, tú te haces presente. Y aquí estamos reunidos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, del Dios Trino, del Dios del amor, del Padre creador del cielo y de la tierra, del Hijo salvador de la humanidad, del Espíritu Santo, el Paráclito, abogado y defensor nuestro, el que nos lleva a Jesús, camino, verdad y vida. Hoy, Señor, queremos pedirte tu gracia, Señor. Queremos pedirte tu bendición, porque tú nos lo muestras de manera clara, Señor, a través de tu palabra, que sin ti nada podemos hacer. Y yo lo creo, Señor. Somos débiles, somos inmensamente frágiles y limitados.
qué manifestación de la gracia del Espíritu Santo sobre Pedro cuando pronunció aquellas hermosísimas palabras que hoy queremos pronunciar con todo el amor, con toda la gracia y con toda la fusión del Espíritu Santo. ¿A dónde ir, Señor? Solo tú tienes palabra de vida eterna. Hoy queremos ser esos sarmientos unidos a esa vida fecunda, a esa vida verdadera que es Cristo resucitado, para recibir, Señor, la savia del amor, de la santidad, de la gracia, de la humildad, de la obediencia y del servicio. Hoy te pido, Padre de la gloria, que no te apartes de nuestro camino, porque tu palabra nos muestra que sin ti nada podemos, pero qué alegría es saber que contigo todo lo podemos. Bendice a estos hermanos, bendice al pueblo colombiano necesitado de tu perdón y de tu amor. Bendice a la humanidad, Señor, porque todos, Señor, somos tus hijos, hambrientos y sedientos de ti, necesitados de ti. Te hemos ofendido, es verdad, hemos pecado contra ti, es verdad, y lo dijo Cristo en el madero del Calvario: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, y en literal, no sabemos lo que hacemos, y por eso te ofendemos, producto de la ignorancia y del pecado que habita en nosotros, que nos lleva a hacer el mal que no queremos y a dejar de hacer el bien que queremos. Bendice al pueblo colombiano, Señor, bendice a Venezuela, bendice a nuestras familias y bendice nuestras vidas, y cúbranos con tu sangre poderosa y danos tu bendición, que la recibimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. María Santísima, Madre del Señor y Madre nuestra, Patriarca San José, varón justo y santo, San Juan Bautista, precursor del Señor, apóstoles Pedro y Pablo, columnas de la Iglesia, y Santa María Magdalena, la primera en encontrarse con el resucitado, por favor, ruega por cada uno de nosotros. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en ahora y por los siglos. Amén. Amén. Bueno, familia, muchas gracias. Vamos ahora sí. Feliz Gracias, María. Yo lo bendiga también. Gracias a todos. Buenas noches. Amén.